Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10 que iniciamos, el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Será la guerra contra los amonitas, Amón, por una parte, y los arameos. El versículo primero nos decía, después de esto, como recordándonos lo que había sucedido, David con respecto a Mefiboshet, ahora dice, el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún reinó en su lugar. Decíamos que esta palabra murió también es importante, queridos amigos, porque Omanon Baité, pero de los procesos de paz, de los procesos de diplomacia que existía entre entre Nahash era el rey, Hanún es ahora el hijo, ¿entienden? Outas un bey paitejina. Este joven que quiere, entrar, a él lo manda sea dentro de la región, etcétera. Toda la cuestión diplomática. Siempre se tendría que renovar siempre los berit, los tratados, que eran de aquellos tratados modelos que tenían los neo-hititas. Bueno, todas estas cuestiones, queridos amigos, son muy interesantes y muy importantes que reflexionemos un poco. Ahora tenemos el versículo 2 que hoy queremos estudiar en nuestro curso bíblico. David dijo, voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahash, los favores que me hizo su padre. David le envió el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, entonces, y ahí va a continuar la historia. Vamos a continuar un poco el 3 también, solamente para que entiendan. Los generales amonitas dijeron a su señor Hanún, ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Bueno, el 2 y el 3 están muy en unión, pero vamos a estudiar nosotros y vamos a seguir hablando después de todo este contexto, ¿verdad?, que se nos está presentando. Pero le están metiendo en la cabeza algo, ¿verdad? Yahweh Ñande como título general es la guerra que tendrá David aquí con los amonitas. En el contexto bíblico sabemos que hay una tensión geopolítica, decíamos. Ahora que asume este nuevo, el hijo de Nahash, y Hanún se llama, ¿verdad? Y es el gesto que hace David, en este caso es un gesto de Gesed, de misericordia. David dijo, voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahash, los favores que me hizo su padre. O sea, aquí hay misericordia, aquí hay de parte de David, el famoso Gesed. Entonces David le envía el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Y cuando llegaron al país de los amonitas, ahí vamos a tener y va a continuar con el versículo después 3. Vamos a quedarnos hasta ahí, qué es lo que va a suceder. Esta es la lealtad de parte de David, deseando actuar con el hijo Hanún del mismo modo que actuó con su padre, con Nahash.
el gesed, la parte diplomática. Ahora, el verbo naham quiere decir consolar. Naham, consolar. Aquí, queridos amigos, el naham aparece como una expresión también diplomática, pero espiritual, no meramente emocional, del espíritu, o sea, añandú. Se puede añandú, ya, coñandera pisá, najas, le llegó también su tiempo. Entonces, él envía aquí a algunos de los suyos, de sus hombres, pero son mal interpretados, queridos amigos. El verbo utilizado, ¿verdad? El verbo llegar, llegaron, dando así esto pie de guerra. O sea, aquí Nahum se le mete en la cabeza, pero también a través de sus generales, que en el versículo 3 después vamos a estudiar mejor, que se hacen algunas preguntas. De David de los pésames, etc. El problema surge aquí, queridos amigos, cuando llegan, dicen, enviados, llegan, y son mal interpretados. David entonces el gesed, la misericordia. Vamos a decirle un poquitito que nosotros tenemos esa intención tan noble, esa intención tan buena con lo que ha sucedido, ¿verdad? A esta nación, a Amón, a los amonitas. Entonces, vamos a dar los pésames, ¿verdad? Y por eso es que David envía a sus hombres. Pero aquí la mala interpretación. A pesar de que David, de una manera muy noble, está enviado a sus hombres, la percepción de Hanún va a ser distorsionada. Pero también la distorsión. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que nosotros estamos dentro de un grupo, ¿verdad? Y dentro del grupo siempre hay de todo un poco. En este caso son los hombres también de Hanún que los generales le están metiendo algunas ideas negativas aquí a David. O mejor dicho, a Nahum, con respecto a David. Porque David, dentro de su buena intención, dentro de esta intención tan noble, porque geopolíticamente se entendían, trabajaban juntos, iban adelante, pero Oman, por eso decíamos que el mut, la muerte en este caso, en el estudio anterior hablábamos de esto, no significa solamente una muerte biológica, sino que aquí también mueren ciertos principios y valores, queridos amigos, que suceden también lo mismo lastimosamente en nuestra sociedad. Hoy algunos llevan bonágina, lleva algunas cosas, o la otro, o yucabait. Óyeme, no sé, a los ancianos se procura darle un poco algo que les ayude, ¿verdad?, a ir adelante. Otro, o un beipaite. Y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
como una curita cuando te ha raspado el corazón. Como ese tecito que te cura todo y calma el dolor. Un abrazo cuando no puedes más. Esa voz que tú querías escuchar. La palabra que te va a levantar y acariciar. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas ese gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tienes el poder de transformar lo malo en lo mejor. De todo lo bello que hay en este mundo, eres el autor. Y no son mis fuerzas, son las tuyas. Y todo el cielo canta aleluya. Tú mueves montañas y mueves los mares. Nada es imposible porque tú lo haces. Todo el mundo sabe quién eres tú. Lo has cambiado todo desde la cruz. No hay nada en el mundo que vaya a separarme del amor más bueno, el que va a sanarme. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas ese gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte, para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero
a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 10 del segundo libro de Samuel, versículo 2. Hoy, de una manera especial, le dedicamos: David dijo, voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahás, los favores que me hizo su padre. David le envió el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, y continúa. Bueno, hasta ahí quedamos por lo menos en este segundo versículo. ¿Qué es, queridos amigos, lo que tenemos dentro de un contexto histórico? Y a nivel histórico estamos en el siglo X. Siempre hay una consolidación de parte de David. Nahás era el rey que muere, y era un aliado estratégico, ¿verdad?, para Israel. David aprovechaba muy bien, y los dos vivían en lo que se llama la geopolítica, la geografía. Entonces era importante la alianza entre estos dos pueblos. La muerte de Nahás supone ahora una necesidad de volver a afirmar las alianzas, el Berit. Hanún. Pero decíamos que la llegada de los enviados, porque David tiene un deseo muy noble, dar los pésames, ver un poco, y después vamos a hablar sobre la cuestión de la nueva alianza, afirmar un poco nuestra alianza que teníamos con Nahás, su padre. Pero esto, queridos amigos, es un momento muy delicado, y el hecho del cruce de fronteras, aún por mensajeros de David, es visto aquí como un gesto más bien de invasión en todo caso. Entonces los generales le van a decir después, a Nahún le dicen, ¿verdad? Sus asesores, ya es un político, le dicen, me hagan de los pésames, tú ya vas a ya pota o veo utañan de atacar. Porque de leñe por una moja de y cuál gran cosa, orego general cuera, orego y cuapama, ni atendega. Entonces,
es lo que va a poner en una situación conflictiva entre Israel y Amón. La zona de Amón, queridos amigos, históricamente hablando, está ubicada al este del Jordán y por lo tanto era una región clave para la ruta comercial. Por aquí pasaban mucho, ¿verdad? Y la reacción violenta de los amonitas muestra cómo también la inseguridad del nuevo liderazgo. Es inseguro. Aquí, Nahan, y claro, está comenzando recién. Hanún no lleva una mojina, los generales es el que le están metiendo en la cabeza, y más aún, se puede distorsionar la noble idea o el deseo que tenía David en este caso. Esto mirando así antropológicamente, queridos amigos, desde una perspectiva muy humana, podemos decir que el enviar embajadores en tiempo de duelo, en este caso, tenía también implicaciones rituales y las implicaciones honoríficas. Atención, aquí todavía no es apresurar las cosas como se dice, ya que no vaya esa mañana continuada dentro de nuestra vida política. No, aquí es un respeto total, es un ritual honorífico, es un ritual entonces de duelo que nosotros sentimos, el dolor. Entonces llegar al territorio ajeno implicaba también mucho respeto, sumisión también, o diplomacia también, dependiendo del contexto, ¿verdad?, en que ellos se encontraban. Vengo David a Nahas, estaban muy bien relacionados, o sea que era un respeto y era un cariño, pero por la pinta, lo mañan básico ahí, de una manera positiva. La palabra entonces llegaron no implica solamente un desplazamiento físico, sino que el bo, que decíamos hace rato, lleva Peña Moñe hoy, la riqueza simbólica incluye entrada con un propósito, el bo, llegar a, emisarios que se convierten en signo de intenciones, o sea, hubo alguna intención, intencionalidad. Pero la hospitalidad era una regla de oro, ¿verdad? Y no acogerlos rompía también todo código básico del honor tribal y moral. O sea, va con una intención, va el año intención con los yu avejina para participar con ustedes del dolor, Nahas que muere, ahora Hanún que va a comenzar este nuevo, entonces nosotros venimos. Esa es la intención, llegar con intencionalidad. Pero decíamos que también ellos tenían que recibirlos porque había una regla de oro, ya huella, que es del Medio Oriente, que es la hospitalidad. Regla de oro. Y entonces dentro de esto podemos entender algunas palabras clave. Justamente la primera es la intencionalidad de consolar. Y en ella Emakuri, el Naham quiere decir aquí consolar, Naham. Y esta es la intencionalidad y la buena intención de David de consolar al hijo, a Hanún, por la muerte de su padre, un gran amigo, ¿verdad? Es mucho más que una simpatía, sino que es un sentir el dolor. Es un movimiento emocional profundo que busca reparar también y contener y restaurar. Pero hoy Coabenderejina lleva entonces obrero Guerú Ape, pero como nosotros con una gran intensidad emocional y compasiva llegamos con ese deseo de ayudarnos para que esta situación de muerte, esta situación de dolor, podamos dejar pasar con el duelo poco a poco, y aquí nos ponemos a tu lado. Ustedes coñandean este bebé la ya más o menos, ¿verdad? No es solamente una emoción, sino que es un poriajuerecoa lleva. Entonces ya llevan evaloicoa y bueno, y nos ponemos al lado. Algunas veces no decimos ni palabras, sino que solamente nuestra presencia. Un golpecito en la espalda que ya quiere decir mucho, ¿verdad? Estoy a tu lado. Volvemos enseguida con más Ñandillarañi Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy, 29 de agosto, queridos amigos, tenemos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. La primera lectura del profeta Jeremías, que quiere decir reconstruir, Dios, Yahvé que reconstruye nuestra vida. Capítulo 1 del 17 al 19. Y tú pues, cíñete los lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo delante de ellos. Mira, que hoy yo te convierto en ciudad fortificada, en columna de hierro y en muralla de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus jefes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, Jeremías, cíñete lleva los lomos, levántate y diles lo que yo te mande. A ver, tamba de movilla huerecoina la mañana lleva peñandere kobe penae. Upeana la mañana ya anamba ella bañande y coñaina, va epa ya poñaina lleva para poder entender lo que Dios hoy nos está pidiendo. Cíñete los lomos. Eñemombarete mique, cíñete con fuerza, cíñete con entusiasmo, cíñete la propia vida para poder levantarte. Pero ahí justamente el hecho de levantarse es para que vos puedas proclamar y diles todo lo que yo te mande. Peñandella eta gina peña puan irese yo que fuera, ya esa pearide lleva mañana, jamón bir ponaña mañana ya esa. Pealañan de yaro yerurea hina pm. Pealañan de yaro hipotañan de jehuina. No les tengas miedos, sino yo te meteré también miedo delante de ellos. Daya que llegan lleva porque ñan de yano ñan en die, ñan de yara o me ñan de pe ñan de yurupe moila ñan de ya evana, como dice el mismo evangelio, ¿verdad? Esto lo encontramos en Jeremías. Mira que hoy te he convertido en ciudad fortificada, en columna de hierro y en muralla de bronce. Quiere decir, queridos amigos, que la fuerza y la fortaleza para que nosotros digamos la verdad es muy grande. Ya digo muchas veces entonces, coño de Jevía lleva la títere. Estamos ahí como marionetas, pero ¿por qué? Porque no tenemos justamente esto. Hoy te convierto en ciudad fortificada. Si nosotros buscamos el bien, si nosotros nos unimos, personas que verdaderamente queremos el bien y no la corrupción, evidentemente que el Señor nos va a hacer esa columna de hierro, va a hacer de nosotros esa muralla de bronce contra toda esta tierra, va a ir contra toda esta tierra y contra todos aquellos que son corruptos, contra todos aquellos que están buscando simplemente su propio beneficio. Porque si no, la ande que llevan si fuera, siempre voy y pata. Yo te voy a poner ese miedo de recotapea, entonces
de servimos a imbaevena, nande de provecho a imbaevena, nande de provecho a babebe. Pelearán contra ti, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, pidamos esta gracia, porque eso necesitamos en nuestra casa, en nuestra familia, como papás, como mamás, como hijos, para hacer crecer nuestra familia, hacer crecer nuestra iglesia, hacer crecer nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos
a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 2 del capítulo 10, segundo libro de Samuel. Es la guerra contra los amonitas y los arameos aquí. Después de esto dice el rey de los amonitas murió. Él murió el Mut, que significa de una manera negativa, porque quiere decir que ya nos presenta que los valores, los principios, los pactos, Berit, que habían hecho David y en este caso Nahash, y prácticamente están quedando de lado. Ahora está asumiendo el nuevo rey, Hanún. Entonces David, él tiene una noble intención, le envía a sus hombres, pero parece que no va a ser bien recibido, a pesar de que la hospitalidad era una de las cosas importantes. Y por eso, lo que David está mostrando es el hecho de consolar que va mucho más allá de lo emotivo, ya ecuriñande, sino que ya ikebe y pirebe, ñañembo llave y yikere lleva, ave orero ñando etereia y jamba erei, porque nos sentimos parte de este verit, de este compromiso, de lo que nosotros vivimos juntos con tu Padre. Upeágina. Bueno, esta es una primera palabra clave, el consolar. Ñemo ibe y yikere añema. Por otra parte tenemos otro verbo que ya hemos dicho, el bo, llegaron, llegar. Eso siempre significa una intencionalidad, o sea, me voy con una intención. Pero no es un llegar simplemente porque anguaje de una manera superficial, sino que ayujinago ave con una intención. Maenabare yureina, ¿verdad? Tendría que ser la pregunta. Va evan de huerujin. Es la pregunta. Yo vengo con una intencionalidad. Nos están preguntando el por qué nos acercamos. Todo acercamiento siempre tiene una intencionalidad, y señal de V. Habela ya sea esta intencionalidad, el bo, el llegar hasta, hacia dónde está apuntando, el llegaron. Este verbo es clave, queridos amigos, en la narrativa bíblica, ¿verdad? No es simplemente un entrar, sino que es un acercarse con un objetivo, sea para encontrarse, ¿verdad? Sea para intervenir o influir. Y aparece aquí en la narrativa de la creación, aquí especialmente vino la noche y vino la mañana, indicando siempre un cambio, un movimiento e irrupción. Tiene una intencionalidad. Si viene la mañana, si viene la noche, llegó, entonces siempre tiene una intencionalidad. Aquí la raíz está connotando el ingreso que transforma la escena, es decir, los emisarios no solo llegan físicamente hasta Amón, sino que su entrada activa un conflicto también narrativo y lo convierte en detonantes de un gran drama. A Villarecote tiene drama, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque llegar con una intencionalidad, y indica tú ya recoge y ya David recoge tiene noble intención. Ya por hacer las cosas. Ya por poner a lo mitad las cosas. Pero aquí, queridos amigos, como toda sociedad, ya digo a Villarecote, alguna vez con la ya tendo si verdaderamente quiere hacer las cosas bien. Porque hoy ya llevas a andar ya aprovechar por ahí también de muchas personas que tuvieron buena intención, intencionalidad positiva. Ella, cualquier ella y contra, pero lo que sea, ¿verdad? Pero ¿con qué intencionalidad? Eso es lo que hay que mirar, ¿entiendes? ¿Con qué intencionalidad somos nosotros los que
entramos, traemos, venimos y cómo nosotros lo recibimos. ¿Cuál es nuestra intención o cuál es, mejor dicho, nuestra interpretación de esa intencionalidad? La raíz, queridos amigos, justamente se dice aquí en este caso bo, es un ingreso que transforma toda escena porque llega, tiene fuerza, tiene intención. Llegan físicamente a Amón y su entrada activa enseguida ya un conflicto nuevo. Su entrada, su llegada. Pero el asunto es que tenemos que saber cuál es la intención con que vienen. Apea las ideas, que pea. Pepe la relación. Apearé con la ñañe es una de diplomacia. Va diplomáticamente, va ella ñandea lleva ella podain. ¿Con qué diplomacia vamos a actuar? ¿Cuál es nuestra capacidad? Por eso decíamos que la diplomacia no es tampoco una cuestión superficial, como diciendo, bueno, vamos a ver cómo actuamos, etcétera, etcétera. No, ahí vea. Sino que el aspecto diplomático siempre está buscando con profundidad, queridos amigos, con profundidad, hacer que la vida de relación sea una vida que le dé sentido a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros estamos queriendo. En este caso, los tratados geopolíticos, los tratados de convivencia, los tratados de buena vecindad, los tratados de paz, los tratados de caminar siempre juntos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Herodías, que yacía insinuante y provocativa entre cojines en medio de la amplia cama, aprovechó el nerviosismo de Herodes Antipas, que se paseaba frenéticamente por la habitación pensando en el peligro que representaba Juan el Bautista, quien, según se lo recordó ella, era su peor enemigo, pues la permanente condena que hacía de su relación adúltera, la de ellos dos, estaba erosionando su trono y el pueblo solo esperaba una señal suya para levantarse en su contra. Entonces, el confundido Herodes la miró inquisitivamente y ella, que esperaba esa reacción, se deslizó como una serpiente. Al llegar a su lado le dejó entrever su voluptuoso cuerpo y le susurró al oído: mátalo y yo te premiaré. El monarca la contempló con deseo, pero al mismo tiempo vio en su mente la cara de ese profeta venido del desierto, que con su voz de trueno sacudía al pueblo judío, y aunque deseaba complacer a su concubina, sintió miedo de ejecutarlo, porque su conciencia le remordía, debatiéndose entre la amenaza que representaba para su corona, la admiración que sentía por él y el miedo supersticioso a las consecuencias que se derivarían del asesinato de un profeta de Dios por orden suya. Entonces Herodes Antipas dejó sus preocupaciones para más tarde, pensando que afuera lo esperaban sus invitados para celebrarle su cumpleaños, e hizo vestir rápidamente a Herodías y, tomados de la mano, acudieron al salón del trono. Entre tanto, Juan el Bautista también se paseaba en la penumbra de su mazmorra de la cárcel de Maqueronte, y al compás de su andar pausado meditaba sobre su destino, y aunque su tempestuoso corazón se resistía al cautiverio, entendía que su misión ya estaba cumplida y recordaba las palabras que les dijo a sus discípulos cuando estos se quejaron porque Jesús de Nazaret, al que había bautizado, estaba bautizando al otro lado del Jordán. Entonces pensaba en esas palabras: el hombre no puede apropiarse nada si Dios no se lo da. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. La esposa pertenece al esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo.
Así que mi gozo está completo. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todos. A continuación se acostó en el piso húmedo y se quedó dormido. Mientras el Bautista dormitaba plácidamente, en el palacio la fiesta subía de tono y Herodes, tan entusiasmado como sus achispados comensales, se preguntaba cuál sería el regalo sorpresa que Herodías le había prometido. De pronto se escuchó un redoble de tambores, anunciando la entrada de una hermosa joven que, envuelta en una vaporosa túnica y con la cara oculta tras un misterioso velo, comenzó a danzar como una libélula alrededor del intrigado rey e iba dejando regadas sus prendas hasta quedar desnuda y exhausta en medio de la sala. Por último se quitó el velo y el lúbrico Herodes, al ver que la misteriosa bailarina era su hijastra Salomé, avanzó, seguido por la mirada satisfecha de la malvada Herodías, hasta donde se encontraba ella. La levantó y, observándola lascivamente, le dijo, según el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y dijo: quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla por el juramento y por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Todos se quedaron sumidos en un denso silencio. El beatífico sueño del Bautista fue interrumpido por el estrépito de la tropa que irrumpió en su celda y, con sus ojos acostumbrados a la penumbra, vio al verdugo que, espada en mano, se adelantó y, al intuir que su hora había llegado, ofreció mansamente su cuello y el ejecutor, sin mediar palabra, le cercenó la cabeza. La colocó cuidadosamente en una bandeja y la sombría comitiva se la llevó a Salomé, quien con un gesto orgulloso se la entregó a su madre y ésta la exhibió triunfalmente como un trofeo ante los comensales, mientras Herodes, apesadumbrado, hundía su rostro entre las manos y, al cabo de un rato, profundamente abatido, abandonó el salón. Esta fue la única forma en que pudo ser acallado el precursor San Juan Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que brincó en el seno de su madre Isabel cuando sintió la presencia del Salvador en el vientre de María durante la visita que la Virgen hizo a su prima, el que preparó su camino, el que lo bautizó en el Jordán, el único santo al que la Iglesia le celebra su nacimiento y su muerte, la voz del que, aunque clamó en la tierra árida del desierto, sembró la semilla de la redención. Por eso hoy, 29 de agosto, día en el que se conmemora su martirio, pidámosle a San Juan Bautista que nos dé valentía para proclamar al Señor Jesús como nuestro Mesías y Salvador. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Y aquí tenemos el versículo 2. David dijo: voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahas, los favores que me hizo su padre.
David envió el pésame por su muerte, por la muerte de su padre, por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, y ahí nos deja un signo de interrogación que después vamos, en el curso siguiente, vamos a seguir hablando. Vamos a ver qué va a suceder. Ahora nos quedamos en estos elementos claves, también palabras claves. En primer lugar, el hecho de que envía con la intencionalidad de consolar. Consolar. El gesed, la misericordia, el ahuille, con algo importante, y para consolar. Entonces es ayudar a pasar los momentos de dificultad, pero era UPA. Porque, queridos amigos, todo ha significado para nosotros también un camino, todo ha significado para nosotros una manera de confrontarnos con la vida. Ahora, este verbo expresaba también, en este caso el consolar, un movimiento emocional muy profundo que va mucho más allá de lo añandunte, oye, añemoiguauco, ave lleva, como para acompañarte nada más, ¿verdad? No, es un sentir, pero un sentir porque la amistad que nos unió y los proyectos, peñan de Yagüere coño, 10 hinacuria lleva, imba exponen tere y hinacuria. La eñan de Inguara. Sino que estos proyectos eran situaciones que a nosotros nos dan mucha alegría. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque siempre apuntaban a proyectos para el pueblo, para la nación. Los amonitas, los israelitas. Nosotros nos estamos ayudando para hacer que exista una paz, un shalom en medio de nosotros. Apéala muchas veces, queridos amigos, amigo, pero aquí es un cuatismo realmente. Vea, cuatismo la de haber a la mesa, al shulchan, ¿se acuerdan? Pero no para hacer cosas que convienen a la nación, al pueblo, a la gente, sino que le mañalan de bolsillo, le mañalan de interés. Vaya va a ser ganada, vaya va a ser allá pota la licitación escuela o ganas anuales a empresa que pega que amor entre los amigos. Pendas a seres igual, entonces me o pa más freezer, bebitada se upebe, y así. Entonces, destruimos por una parte, destruimos la nación, destruimos, ¿viste? Aquí no hay entonces un Naham, como decíamos, el Naham, con la M al final, Naham. Es un verbo que decíamos que es mucho más de simpatía, sino que es un compromiso profundo y real porque hay un gesed en el Naham. En el Naham nosotros nos damos cuenta y decimos, aquí nosotros tenemos que hacer algo a favor de la gente, de los demás. Nuestra hoja de ruta siempre va a apuntar al gesed. Upeago dice, ya yeporia jubereco, pero nada, él hacía yeporia jubereco, porque shelare copan dendereco imbabebe, hacía yeporia jubereco tandereje. No, eso no es el gesed. Gesed es, al contrario, queridos amigos, yo sé lo que vos valés. Dere vale tere ante Dios, la imagen, el hombre. De madre, imagen de Dios. Hay sheyara anga. De peñan de yara anga. Eres imagen de Dios. Entonces, tú tere él lo a veces no debe. Porque eres imagen de Dios. Amba eres el héroe amba eres el algo a favor tuyo. Y porque eres imagen de Dios. Y andiogo ave queridos hermanos, ya pola ya posea, hay po nepo baby, hay po nepo sobris, que le dejamos impune hacia la gente. En la mundo da cárcel, o tal vez lo también, eso también necesita, ¿verdad? Pero anda y la upeañonte. Sino que aquí, queridos amigos, es renovar y el que no hace verdaderamente esa función del poriajubereco, porque se dan cuenta que el poriajubereco no es aquí porque yo tengo mucha plata, hay poriajubereco dereje. No, el poriajubereco es también del pobre con respecto al rico, por decirlo así, que no tendría que haber esas diferencias, ¿verdad? Pero, porque todos somos imagen de Dios y todos tenemos que hacer y buscar los principios y valores que Dios está, ahí, para despertarnos y decir, este es el camino
de la vida de Dios, de la vida de la comunidad. Bueno, y ahora también está el cómo nosotros interpretamos. Hay el bo, este otro verbo. La exégesis rabínica siempre interpretaba el bo como un verbo que describe la venida también del reino, ¿entienden? Esta es la intencionalidad. ¿Cuál sería la enseñanza, queridos amigos? Y bueno, que cada llegada lleva una intención. Ya recomandará en cada llegada que nosotros hacemos hacia las personas, hay una intención. También, queridos amigos, el Naham, es decir, el consolar, es una misión nuestra, de todo hombre, de la humanidad de por sí, el consolar. De una manera, nosotros decimos política incluso, ahí se la de consolar políticamente. Polis, referente al pueblo, a la gente. Consolarnos quiere decir ayudarnos y caminar juntos para poder salir adelante. Después, tantas veces interpretamos mal las cosas, ¿verdad? Porque esto destruye absolutamente cualquier mala interpretación, destruye la relación. Entonces, endere juzgaina, no juzguen y no serán juzgados, ¿se acuerdan? Ese ya es evangelio, ese ya es Jesucristo, pero tiene la raíz aquí, en los principios y valores que nos presenta hoy David. Y luego el aspecto diplomático, que dijimos que no es una cuestión superficial. Y diplomático, y tebio, ese es como un piraí de ella, se lleva a y sin de indicatuire ya, opiane, y osende, y disparane, ¿verdad? La parte diplomática, queridos amigos, con el aspecto de la fe no se oponen, al contrario, se profundizan y se ayudan. Porque amén quiere decir aferrarse. Y algunos pues creen que la diplomacia es lo contrario. Diplomacia. Diplomacia quiere decir llegar en todo caso a los principios y valores. Por eso se unen con la fe. Porque la fe es aferrarse. Pero soy diplomático para llegar a un verdadero principio que me va a hacer actuar para toda la vida. Y lo último, queridos amigos, es entrar en el territorio del otro, de la otra persona, el bo, el llegar, siempre con la intencionalidad, pero sobre todo exige, queridos amigos, humildad. Humildad quiere decir, sino que voy con una intención noble. Ayuda a vender que ya esa mi de forma prepotente se lleva. Bebe ya ponla, sea yo sea, voy imponer a BM que bebe ya ponla. No, queridos amigos. Esta es la verdadera diplomacia, el bo, el llegar a los demás es con una noble intencionalidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.